En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Nos disponemos a encontrarnos con el Señor, que viene a nosotros, nos trae en primer lugar su palabra. Es una palabra de verdad, es una palabra que nos trae y nos enseña el bien. Y en segundo lugar, sabiendo que somos tan débiles, nos trae el alimento santo de su cuerpo y su sangre, sin los cuales, como él mismo nos dice, no tenemos vida en nosotros. Dispongámonos reconociendo humildemente ante el Señor que no lo merecemos, que somos pecadores y que lo único que podría hacer sería apartarse de nosotros, cosa que Él no quiere hacer, sino que viene a nuestro encuentro. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias malévolas, suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Aunque en vida se felicitaba, ponderaba lo bien que lo pasas, irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. El evangelista San Lucas nos tiene acostumbrados, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a realizar de vez en cuando una especie de síntesis de lo que era la vida de Jesús, o, en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, de cómo transcurría la vida de los apóstoles o de los primeros cristianos. Y en esa síntesis, pues, trata de recoger, diríamos, lo esencial de cómo vivían, qué hacían. Aquí nos presenta a Jesús yendo de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Recordemos cómo los evangelistas coinciden en presentar el comienzo de la predicación de Jesús llamando a la conversión porque está cerca el reino de Dios. El reino de Dios es el centro de la predicación de Jesús, digamos, el centro de la buena nueva, la buena noticia, o sea, el Evangelio. El reino de Dios es lo que Él trae, viene con su persona a nosotros. Por eso, en el centro de su predicación, por ejemplo, las parábolas, casi todas tienen como punto de comparación el reino de los cielos o el reino de Dios. Recordemos cuántas parábolas comienzan diciendo: el reino de los cielos o el reino de Dios se parece a... Y a continuación, mediante un ejemplo tomado de la vida diaria, destaca algún aspecto de ese reino de Dios que evidentemente, como aparece claro en todas sus palabras, no tiene nada que ver con una organización política en este mundo. No tiene nada que ver con los reinos de este mundo, como abiertamente le dice a Pilato cuando le interroga: mi reino no es de este mundo. Hasta el punto de que muchos especialistas prefieren traducir la palabra que emplea Jesús, en lugar de por reino, por reinado. Parece que se conforma más con lo que Jesús quiere decir. Es decir, Jesús lo que trae es la llamada a que nos hagamos súbditos voluntariamente de Él, súbditos de nuestro Señor, de nuestro Dios, a través de Jesucristo. O sea, que de lo que se trata es de que aprendamos, como tantas veces nos dice, a ser discípulos suyos, aprender de Él, dejarnos conducir por Él. Una persona que ha entrado en el reino de Dios es la persona que ha optado por hacer caso a Jesús, por hacerle caso a Él, seguirle a Él y obedecerle a Él. Y mirar la vida con los ojos con los que Él la mira. San Pablo y posteriormente sus discípulos, como por ejemplo Timoteo, a quien colocó como obispo para regir la comunidad de Éfeso, es lo que hacen. Siguen anunciando el reino de Dios, lo que Jesús había dicho.
y los valores del reino de Dios. Esto es lo que tienes que enseñar, le dice a Timoteo, lo que Jesús nos ha enseñado. Y si alguno se aparta de lo que Jesús dice, es un orgulloso y un soberbio que no va a producir ningún bien, va a producir división, porque efectivamente cuando se empieza a tratar de discutir las palabras de Jesús y plantear otras, lo único que sale de ahí son discusiones sobre palabras, envidias, polémicas, blasfemias, etc. El tiempo le va a dar la razón a San Pablo. Cuántas polémicas estériles, cuántas disputas han surgido a lo largo de la historia, sobre todo en los primeros siglos, a partir de este querer, diríamos, llevar el agua al propio molino acerca de la idea que cada uno tenía y tiene en nuestro tiempo también de Jesús. En lugar de acercarnos con el corazón totalmente abierto a Él, dejando que Él nos enseñe personalmente, en lugar de eso tratamos de filtrarlo por nuestra manera de pensar y de ver las cosas y, como digo, siempre arrimando el agua a nuestro molino, para hacer que Jesús diga lo que nosotros queremos que dice y no lo que dice en realidad. Sin embargo, San Pablo es fiel, permanece fiel a la enseñanza de Jesús, por eso le recuerda a Timoteo lo que a su vez debe enseñar a sus cristianos, como por ejemplo no es posible el ser, como decía Jesús, el obedecer a Dios y al dinero al mismo tiempo. El dinero se convierte en un lazo, en una trampa, y por eso los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación. Son presa de muchos deseos absurdos y nocivos. Y llega a decir, el dinero es la raíz de todos los males. No sé si de todos, pero desde luego de casi todos. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y es que entrar en el reino de Dios es tomarse en serio todo lo que nos dice Jesús. Por ejemplo, pues todo esto acerca de el amor exagerado hacia las cosas y los bienes de este mundo. Nada nos hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar de él. Por eso, una regla de vida le enseña a Timoteo, que a su vez debe enseñar a los demás. Quien se contenta con lo suficiente es el que va a tener una vida sobria. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con eso. Tenemos que reconocer que en nuestro tiempo esta llamada es absolutamente desoída por la mayor parte de la gente, incluidos los que nos llamamos cristianos. Nos parece que son imprescindibles muchísimas cosas, y más en un mundo en el que el avance sin límites de la ciencia ha creado chismes y chismes a diestro y a siniestro, de los que ya hoy no podemos prescindir porque todo nos parece importantísimo. Contentémonos con los alimentos y con qué cubrirnos, que con eso es suficiente. Otro detalle importante, me parece, a destacar en el texto del Evangelio que hemos leído, en ese resumen que hace San Lucas, es que Jesús iba, y no iba solo, recorriendo las ciudades. Le acompañaban los 12, por un lado, y además algunas mujeres que habían sido curadas, liberadas por él del mal o del diablo. Otras muchas que les servían con sus bienes. Es notable el hecho de que Jesús admitiera en su grupo a mujeres. Digo, es notable porque va totalmente en contra de lo que era la mentalidad en su tiempo. En aquel mundo, sobre todo el mundo judío, jamás un rabino hubiera admitido a su grupo de oyentes y de los que aprendían de él a una mujer. Por eso, los discípulos, cuando se encuentran con Jesús, que hablaba con la samaritana junto al pozo, se quedaron sorprendidos de que hablara con una mujer, porque no era normal que un rabino
enseñara a las mujeres. Era la discriminación que había en aquella época y a la que Jesús no se somete. No se somete. No solamente eso. Recordemos en cuántas otras ocasiones defiende, por ejemplo, ayer escuchábamos uno de esos ejemplos, a la mujer que entra a ungirle los pies, la pecadora, o la misma María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, o cómo sienta a sus pies, o mejor dicho, se sienta a sus pies María, la hermana de Marta, en Betania, a escuchar lo que Jesús la estaba enseñando. Y Jesús declara que eso es lo mejor que podía hacer, mucho más importante que las tareas a las que se estaba dedicando Marta, que eran excesivas. Marta, 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 te estás pasando con el deseo de servir. Aprende de tu hermana María, que se ha sentado a aprender lo que el maestro la tiene que enseñar. Y así estas mujeres que seguían juntamente con Jesús ayudaban en lo que podían y desde luego iban aprendiendo como aprendían los mismos apóstoles. Y Jesús no va a desdeñarse de confiarles incluso la misión, por ejemplo a Magdalena, de ser la primera que va a anunciar la resurrección, incluso a los apóstoles. Ella va a ser la primera que se va a enterar. Los apóstoles se enteraron por ella de que el sepulcro estaba vacío y fue entonces cuando, ante las palabras de Magdalena, fueron corriendo Pedro y Juan al sepulcro y se convencieron por sí mismos de que así era la realidad. Pero la apóstol de los apóstoles, como la llaman algunos padres de la Iglesia, fue la primera en recibir esa noticia y recibió la misión de decírselo. Ve y dile a mis hermanos, recibe la misión de testificar acerca de Jesús. Pero sin embargo, Jesús, que no se deja llevar por como vemos, por esos esquemas mentales que había en su tiempo, no nombró del grupo de los 12 a ninguna mujer. Desde luego está claro los motivos de Jesús, él lo sabía, pero lo que está muy claro es que no es por las concepciones mentales de su tiempo. No es por discriminación en absoluto, porque si no, se lo hubiera saltado como los demás preceptos de su época. Jesús valora a aquellas mujeres y desde luego a lo largo de la historia de la Iglesia les ha confiado importantísimas misiones. Hay montones de santas que han hecho unos servicios a la Iglesia impagables, fundando órdenes religiosas, fundando hospitales, colegios, realizando unas labores de enseñanza, de testimonio, de vivencia de la caridad, que brillan con una luz impresionante. San Juan Pablo II quiso, ofrecer su propio y personal testimonio y homenaje de agradecimiento a todas estas mujeres con aquella encíclica que se tituló La dignidad de la mujer, donde resaltaba todo esto y hacía la misma distinción, la de Jesús. Contó con las mujeres y contó con su trabajo en la Iglesia, aunque no fue su misión, como tampoco, ¿quién hubiera sido más digna de ser sacerdote, por ejemplo, que su madre, que María? Pero no, a María no le reservó ese papel, le reservó otro papel, por supuesto, muy por encima del de los sacerdotes, muy por encima. Es el de ser corredentora y mediadora de todas las gracias. María, madre de la Iglesia. María, la mujer bendita entre todas las mujeres. La mujer a la que todos los cristianos acudimos, porque ella, después de Cristo, el Hijo de Dios, es la más grande, la más bella, la más santa. Por eso, juntamente con Jesús, demos gracias a Dios y sobre todo aprendamos de Él a aceptar el reino de Dios en nosotros, que nos viene con las palabras de Jesús, con los sacramentos,
nos viene con todas las riquezas que ha dejado en su Iglesia para nuestro servicio. Unidos a toda la Iglesia, oremos para que el Señor nos conduzca por sus caminos. Por la Iglesia de Jesucristo, para que siga anunciando con entusiasmo el reino de Dios y realizándolo en colaboración con Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que cuiden la sana doctrina y prediquen siempre a Jesucristo Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de la tierra, para que, atentos a los peligros que acechan, sean capaces de encontrar soluciones, buscando sinceramente el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sea valorado el testimonio impagable de tantas mujeres que trabajan por el reino de Dios, religiosas consagradas desde la oración o la vida activa en colegios, hospitales y residencias, seglares comprometidas en asociaciones y movimientos en las diócesis y en las parroquias, madres de familia colaborando en la catequesis, las tareas asistenciales y de acogida en la liturgia y la vida parroquial, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren las consecuencias de las ambiciones desmedidas y la avaricia, por la conversión de un mundo que ha vuelto a adorar al ídolo del dinero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que nos contentemos con lo imprescindible y aprendamos así a ser más generosos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Derrama sobre nosotros, Señor, tu Espíritu, que nos inspire siempre lo bueno y lo recto y ayude nuestra debilidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Lucía, Félix, Juan Carlos, Isabel, María, María Sagrario y Trinidad, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Mañana sábado 18 de septiembre y a partir de las 11 de la mañana, 13 les ofrece la ordenación episcopal y toma de posesión del sacerdote José Antonio Satué Huerto como nuevo obispo de la diócesis de Teruel Albarracín. Por este motivo, mañana no se ofrecerá la Santa Misa desde esta Basílica de la Concepción, ni el posterior rezo del Santo Rosario como cada sábado. Podéis ir en paz.